1 Timoteo capítulo 6, por favor. Perdón, capítulo 1. Eso es para que puedan estar despiertos conmigo. 1 Timoteo. Segunda Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. Si están durmiendo, ya están despiertos. Si están felices, están tristes. Si no están enojados, están enojados ahora conmigo. Dice la palabra de Dios, Pablo el apóstol, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a su hijo en la fe. Dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cada cristiano recibió por lo menos un don. ¿Cuántos cristianos hay? Amén. Tienes por lo menos un don que Dios te dio. Muchas veces ese don se encuentra apagado, dormido, o ese don puede estar bien avivado. Y cada cristiano que estamos aquí formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros como cristianos estamos utilizando correctamente el don que Dios nos dio, ¿sí?, una iglesia va a estar avivada, no dormida. ¿Cómo está nuestra iglesia? Vamos a orar y entramos en el estudio de esto en esta mañana. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder estar en tu casa, de poder alabarte, Señor, con los hermanos, cantarte himnos, salmos, Señor, y cantos espirituales, Padre Celestial. Más allá, Señor, sabiendo que tú escudriñas nuestra mente, nuestro corazón, y nos conoces, Señor, como somos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia de igual manera, porque nos das esta oportunidad. Dios, ayúdanos, Señor, a avivar. Que podamos avivar, Señor, nuestras vidas para ti, Padre Celestial, y poder engrandecer tu iglesia, para poder, Señor, seguir creciendo y trabajando juntos en esta obra, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Avivar o apagar? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es nuestra función? Avivar. ¿Qué entendemos por avivar? ¿Sí? Yo tomé algunas definiciones del diccionario, ¿sí? Y para que puedas tal vez captar otros sinónimos de avivar sería enardecerse. Ese me costó mucho tratar de pronunciarlo, anoche lo estaba practicando, ¿sí? Reanimarse es vivificarse, activarse, apresurarse, acelerarse. Eso es avivar. Ahora, el antónimo o lo opuesto sería apagar, sería calmar, enfriar, detenerse, frenarse o alejarse. ¿Cómo está tu iglesia hoy? ¿Qué se estás haciendo para que tu iglesia esté avivada? Hermanos, reconozco lo siguiente, que mucho va a depender de la persona quien se para adelante, pero la persona que está adelante no es solamente la iglesia.
La iglesia es cada persona que es miembro de una iglesia local. Y que la iglesia esté avivada o esté apagada va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, me gustaría en esta mañana estudiar algunos motivos por los cuales una iglesia se puede apagar y dar cómo podemos avivar también la solución a una iglesia. Así que te invito por favor que vayas conmigo primeramente para poder ver qué apaga a una iglesia. ¿Qué apaga a una iglesia? Muchas veces pensamos que una iglesia está avivada por los siguientes motivos. Porque hay número en la congregación, lleno, que no hay más lugar. Es un buen... Sí, muchas veces Dios permite, hay iglesias con sana doctrina con mucha cantidad de miembros. ¿Sí? Pero no es el motivo. También decimos porque ahí en esa iglesia hay unción. Pero ¿a qué llamas unción? ¿Sí? A un estado emocional, a algo que durante que estás en la reunión sentís como la presencia, como dicen algunos, de algo sobrenatural, y al salir de la puerta estás siendo la misma persona. Pero hermanos, una iglesia se apaga cuando, número uno, no hay predicación de la palabra de Dios. Cuando no hay predicación de la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 23, puedes acompañarme si quieres en tu Biblia. Jeremías capítulo 23. Vemos que Dios está hablando a Jeremías. Y Jeremías, por cierto, Jeremías, felicidades a Alejandrino, está por ahí, nació su bebé, con la hermana Lucy, su nombre es Jeremías. Le estamos dando para que nos cuide un tiempo, después nosotros tomamos a ese niño. Él me dice que dentro de 20 años me lo va a dar, no sé por qué. Jeremías capítulo 23, versículo 16, dice lo siguiente, ¿lo tienen? Jeremías 23, 16. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas, ¿qué dice? Esperanzas. Hablan visión ¿de qué? De su propio corazón, no de boca de Jehová. Dice en versículo 17, atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Hermanos, muchas veces decimos que una iglesia está avivada porque está lleno de personas, ¿sí? ¿Y por qué generalmente se llena una iglesia? Se llena porque están escuchando cosas que a nuestros oídos son dulces. ¿A cuánto le gustan escuchar realmente, hermano, debes arrepentirte del camino que estás llevando, volver a Dios, aléjate de ese pecado y vení a los pies de Cristo? No es una buena palabra escuchar. Y déjame decirte, el profeta Jeremías estaba pasando en su tiempo algo similar a esto, cuando realmente había personas quienes decían que estaban trayendo palabras de Jehová y decían al pueblo, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir, va a traer paz, Dios te va a dar esto, te va a dar aquello, vas a recibir, no importa lo que estás haciendo, Dios es bueno. Y Jeremías empezaba a profetizar lo siguiente: arrepiéntete, vuélvete al camino de Jehová, arrepentite de estar adorando a Baal, porque Dios va a castigar, va a enviar reyes sobre nuestra nación, nos va a llevar esclavos, y la gente no le gustó esa palabra. Una iglesia generalmente no está avivada, aunque aparenta estar avivada, cuando no hay predicación de la palabra de Dios.
Cuando no hay ese fuego ardiendo en nuestros corazones, que la palabra de Dios nos está quemando por dentro para que podamos obedecerla. Jeremías dice en unos capítulos anteriores, capítulo 20, ya lo hemos leído, domingos atrás, 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y los versículos más adelante, versículo 9 dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de resistirlo, y no pude. Cuando en una iglesia local hay predicación de la palabra de Dios, y usted y yo lo aceptamos, y decimos: Señor, yo quiero hacer esta palabra, quiero cumplirla, quiero vivirla. Cuando usted toma la Biblia, empieza a leerla: Señor, me estás hablando y me estás mostrando que yo necesito cambiar, modificar mi vida. Déjame decirte, el fuego que hay entre nosotros vaya avivando ese deseo. Y cuando aún lo obedecemos, mi vida puede impactar la vida de otras personas. ¿Por qué una iglesia se apaga? Porque muchas veces de un púlpito es predicado solamente lo que nos gusta oír. Me animó mucho la predicación. ¡Wow! Esta semana va a ser de bendición, de victoria. Amén. Si lo tomas de manera bíblica, es así, porque en Cristo somos más que vencedores. Aún que tengas problemas, aún que pases dificultades, eres vencedor en Cristo. ¿Por qué una iglesia se apaga? Cuando una iglesia está dejando de lado la importancia de la oración. Hermanos, es necesario que usted y yo oremos, pero mucho más también es necesario que como iglesia nos juntemos a orar, que tengamos motivos en común para estar clamando a Dios. Déjame decirte, yo sé que muchos de nosotros tal vez tengas dificultades para acercarte en un culto de oración, pero cuando una iglesia se junta para orar, Dios empieza a escuchar las oraciones, empieza a bendecir esa iglesia. Hermanos, no menospreciemos lo que es la importancia de la oración. Antes de enseñar, maestros, nosotros necesitamos bañar nuestro estudio, nuestra clase en oración. Antes de predicar es necesario orar: Señor, que sea palabra tuya, no mía. Antes de que salgas a testificar: Señor, dame la oportunidad de poder hablar con alguien, dame palabras, Señor. No que sea simplemente palabras huecas mías, sino que sea palabra tuya. Es necesario orar. Y cuanto más aún por nosotros mismos, por nuestras vidas, por nuestras situaciones. ¿Por qué una iglesia se apaga? ¿Por qué una iglesia empieza a dormir? Porque no está dando importancia a la predicación correcta de la palabra de Dios. No está dando importancia correcta al tiempo de oración. Hermanos, usted y yo necesitamos orar. La palabra de Dios dice, 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo que te lo puedes aprender esta mañana. Orar sin cesar. No te canses de estar orando. Velad en oración. También nos anima de la palabra de Dios que estemos orando. Porque muchas veces nosotros somos atraídos en caer en tentaciones y caemos porque no estamos velando. Ninguno de nosotros que estamos aquí presentes somos inmunes a las tentaciones. Cada uno de nosotros podemos llegar a ser aún la peor persona que fuimos antes de conocer a Cristo. Necesitamos, hermanos, orar. Que Dios nos guarde, nos dé la fuerza necesaria. ¿Cuánto yo necesito la oración de ustedes? ¿Cuánto ustedes necesitan que yo esté orando por ustedes también? Necesitamos la oración el uno por el otro. Yo te animo, hermano, que realmente vos estés mirando a las personas que tenés alrededor tuyo, aquellas personas que aún no están en esta mañana, y puedas estar orando a Dios. Que tal vez esté atravesando un problema y tal vez estés clamando a ellos. Tal vez tenga problemas de salud, problema económico. O tal vez está simplemente molesto por algo. Hermanos, la oración es importante. ¿Por qué una iglesia se apaga? Porque no hay predicación de la palabra de Dios correctamente. Porque también ha dejado de orar debidamente. ¿Por qué una iglesia se apaga? Número 3.
porque tal vez una iglesia no está evangelizando. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quién? Nosotros. ¿A quién fue dada la gran comisión? A nosotros. Que somos la iglesia. A cada uno de nosotros. A la iglesia. Hermanos, hay una necesidad grande de seguir evangelizando y damos gloria a Dios. 1344 casas. En este domingo, si nosotros hubiésemos cumplido lo que solamente hemos puesto como meta, serían 750 casas. Hemos sobrepasado más de 500 casas en 5 domingos, sábados mejor dicho. Hermanos, y aún hay mucho. Cada cuadrado que está alrededor en color blanco son las manzanas que se han visitado. ¿Te das cuenta cuánto aún faltan? ¿Te das cuenta cuántos hogares aún faltan visitar? ¿Te das cuenta cuántos hogares hoy están llorando porque un familiar falleció sin conocer a Cristo? ¿Te das cuenta cuántas personas tal vez que Dios está queriendo utilizar aún siguen dormidas en ese lugar porque tal vez faltó un folleto para poder llegar a una iglesia? Hermanos, ¿por qué una iglesia muere? Cuando una iglesia no se interesa por las almas, cuando una iglesia no ve la necesidad que hay afuera. Hermanos, es necesario la predicación, es necesario la oración, pero también es muy necesario la evangelización. Hermanos, debemos evangelizar, debemos estar pensando, viendo la necesidad que hay más allá de nuestras 4 paredes. Hay una necesidad grande. Romanos capítulo 10, por favor. No tenía mi apunte, pero me viene en mente y quiero compartir con ustedes esto. Romanos capítulo 10. Perdónenme por el tiempo, pero quiero que sean testigos. No tengo hora. Si te miro, por si acaso se me así. Si me pasé ya tipo 2 de la tarde. No, hermano, vamos a terminar a tiempo. Vamos a terminar a tiempo. Dice la palabra de Dios, versículo 17, capítulo 10 de Romanos. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También os digo, ¿no han conocido estos Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Ahora, versículo 14, mejor dicho, vamos allá, del mismo capítulo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién va a predicar la palabra de Dios? ¿Quién va a compartir con ellos? ¿No es la iglesia acaso? ¿No es la iglesia quien tiene que salir a buscar? ¿No es la iglesia quien tiene que ir a dar el mensaje de las buenas nuevas de esperanza? Versículo 15, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? También la iglesia tiene la obligación, y damos gloria a Dios porque usted y yo somos parte de una iglesia misionera que está apoyando a misiones. Hoy en día, en esta mañana, tal vez hay misioneros a los cuales nosotros estamos apoyando, que están predicando la palabra de Dios, y tal vez hayan visitantes, y Dios esté hablando a sus corazones. Hermanos, hay una necesidad de evangelizar. Y sigue diciendo la palabra de Dios, mas no todos conocieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, debemos anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué una iglesia se apaga? Porque no hay evangelización. Ahora, ¿por qué una iglesia también se apaga? ¿Quiénes son parte de la iglesia? Una vez más. Nosotros. ¿Por qué una iglesia no predica la palabra de Dios? ¿Por qué una iglesia no ora? ¿Por qué una iglesia no testifica? Punto número 4. Porque no hay temor de Dios. Porque no hay temor de Dios.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas como que no dice eso. Dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué una iglesia no predica? ¿Por qué un pastor no predica la palabra de Dios? Muchas veces. Porque la palabra de Dios lo acusa. ¿Sí? ¿Por qué una iglesia no ora? Porque tal vez está en pecado y no se acuerda de estar orando a Dios. ¿Por qué una iglesia no evangeliza? Porque no le importa las almas perdidas. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque no hay temor de Dios. Porque como iglesia que somos muchas veces no queremos vivir vidas consagradas, vidas puras, nos gusta vivir en nuestra carne. Y una iglesia que anda en la carne pronto morirá. Pero no todo es malo, ¿no? ¿Cómo podemos avivar una iglesia? ¿Cómo podemos avivar una iglesia? Señor, me doy cuenta que yo tengo culpa en muchas cosas de esto, podemos decir. Tal vez yo no estoy haciendo lo suficiente, ¿sí?, en estudiar la palabra de Dios. Tal vez no estoy orando como debo orar. Tal vez no estoy evangelizando como debería. Y sí, Señor, tal vez no tengo temor de ti. ¿Qué hago? ¿Me quedo en el molde? ¿Me quedo de esa manera? Sabiendo y reconociendo mi condición. Sí es importante, pero debe ocurrir una acción, un cambio. ¿Cuándo una iglesia puede avivarse? ¿Sí? ¿Cómo podemos avivar una iglesia? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué deben estar puestos nuestros ojos? Jesús. En Jesús. ¿Por qué muchas veces una iglesia no crece? ¿Por qué una iglesia está estancada? Porque no tiene su visión correctamente puesta en el lugar donde debe estar. Ponemos nuestra visión en el pastor, en el hermano. Ponemos nuestra visión en cualquier otra cosa, menos en lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución? Debemos poner nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué nos ofendemos? Porque estamos desviando nuestras miradas. ¿Por qué nos sentimos lastimados? Porque nuestro orgullo es tocado. ¿O no? Cuando te sentís ofendido, ¿por qué te ofendiste? ¿Por qué te ofendes? ¿Y quién se cree ese para hacer esto? ¿Yo? ¿A mí? Orgullo. Hermanos, ¿cómo podemos ayudar a una iglesia? Poner las prioridades correctas en nuestras vidas. Número 1, yo necesito poner mi vista en el lugar correcto, Cristo. Yo te puedo fallar, usted me puede fallar. Si descansamos en nosotros, no vamos allá adelante, no vamos a estancar. Necesitamos mirar a Cristo, a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, una vez más, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned, dice, la mira en las cosas. ¿Qué cosas? ¿De arriba o de abajo? Las cosas de arriba. Poner las prioridades en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué está ocupando esa prioridad de nuestras vidas? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas? Esto es algo personal. Si queremos ver una iglesia que esté creciendo, que esté avivado, va a empezar por nosotros, en cada uno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
¿Cómo lo hago, hermano? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo alcanzar? Hermanos, hay un paso para seguir. ¿Cómo puedo poner mis ojos en Cristo? Aprendiendo primeramente a valorar lo que tengo en mis manos, la palabra de Dios. Hermanos, tal vez muchos de nosotros hablamos de la necesidad de hacer un devocional. ¿Me escuchan? ¿Igual? ¿Sí? De hacer un devocional. Pero no es cierto que te encontrás en la mañana y te propones, hoy voy a hacer mi devocional. ¿Pero qué voy a leer? Jeremías, Salmos, Samuel, puede ser. ¿Te pasó alguna vez? O ya dijiste, bueno, hoy empiezo con Romanos y voy con Romanos. Si hiciste selección, muy bien. Hermanos, muchas veces tenemos herramientas alrededor nuestro. Una guía. Tenemos devocionales para poder agarrarlo y que nos guíe. Habla con la hermana Ana, ya tiene un montón de estos, para poder ayudarte con cómo podés tener un devocional si no sabes qué leer en la mañana. Algo que te puede edificar, el pan diario, nuestra manera de vivir. Hay tantas cosas que usted y yo podemos tomar como herramientas para poder empezar a escudriñar la palabra de Dios. Pero cuando vamos creciendo, a medida que vamos creciendo y creciendo, usted va a poder decir, bueno, yo, Señor, a partir de hoy quiero tomar un libro y empezar a leer capítulo por capítulo. Y empieza a analizar, a estudiar ese pasaje. Haga su devocional y si tiene tiempo, otra vez empiece a escudriñar esa palabra y volver a releerla. Y vas a encontrar, tiene cosas muy buenas escondidas para ti. Como siempre decimos, cuando lees la Biblia es el único momento donde tenés al autor junto contigo. Dios está para mostrarte la palabra de Dios, para ayudarte a entenderla. Hermanos, ¿cómo puedo empezar a tener mis prioridades correctas? Empezando a tener un tiempo con Dios. De manera personal, tal vez esos 5 minutos que dediques, empezar con algo mínimo, hacerlo un hábito en tu vida. Vas a empezar a cambiar. No estés ajeno que de repente justo el día donde vos decís y has leído, Señor, yo tengo que aprender a perdonar, y no va a faltar una persona quien te va a ofender en ese día. Pues bueno, querido, se aprende con la práctica. ¿Sí? Dios no viene con una varita mágica y te dice, a partir de este momento tenés el don de perdonar a todo el mundo, o la cualidad de perdonar a todo el mundo. Aprendemos a perdonar cuando nos ofenden. Aprendemos a amar cuando alguien hace algo para odiarlo. Es así. Ahora, ¿cómo podemos avivar una iglesia? Al poner las prioridades correctas en nuestras vidas. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu vida? Es algo muy personal. ¿Cuántos quieren ver que esta iglesia crezca? Amén. ¿Amén? Que esta iglesia realmente pueda alcanzar la ciudad donde Cristo nos permitió estar, donde Dios nos puso. Pero el avivamiento debe empezar con nosotros, quienes somos parte de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos avivar una iglesia? Número 1, al poner las prioridades correctas en nuestras vidas. Número 2, cuando entendemos que el pecado trae juicio sobre nuestras vidas. Hermanos, bien sabemos que Dios es un Dios de amor. Amén por eso. Amén. Hemos escuchado el versículo que han dicho Lucho y Eunice, y bien lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso te da a entender que el amor de Dios es tan grande, no se puede medir. Pero también nuestro Dios es un Dios de juicio. Y muchas veces nosotros no entendemos o no queremos entender que podemos vivir una vida de pecado y decimos que no vamos a tener consecuencias en nuestras vidas. Déjame decirte, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, que dice, no prosperará. Sea lo que sea que estés proponiendo, si estás encubriendo un pecado, no vas a prosperar. La palabra de Dios te lo dice. Pero ¿qué dice lo siguiente? Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios, Romanos, 1 Corintios 5, y los leo rápidamente, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, y tal fornicación
ni aún se nombra entre los gentiles. Era algo que la misma sociedad sin Cristo condenaba, que era algo ilícito, moralmente hablando. Pero los hermanos en Corinto estaban permitiendo eso dentro de su iglesia. Dice la palabra de Dios, y tal fornicación, cual aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, dice la palabra de Dios, hablándole a la iglesia. Una iglesia que encubre pecados no puede prosperar. Hermanos, de ahí es que la necesidad de disciplinar. Y disciplinar no es hacerle pasar mal a la persona que haya caído en pecado, sino es restaurar a esa persona. Es por eso que es necesario que usted y yo estemos bajo la cobertura de una iglesia local, a donde podamos estar rindiendo cuentas. Porque me ayuda a mí mismo a entablar una correcta relación con Dios. Es por eso que una iglesia local es la encargada también de disciplinar cuando hay pecado dentro de la congregación. Y la iglesia tiene que ser lo suficientemente madura en ayudar al hermano o la hermana que haya caído en pecado o haya hecho algo que amerita disciplina en una iglesia. Pero, ¿cuán fácil es para nosotros señalar a la persona? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Esta iglesia estaba dándole palmaditas en el hombro a este joven. ¡Wow! Ojo, sí que es hombre cuando estaba cometiendo ese pecado. Y sigue hablando y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué muchas personas quieren eludir la Biblia? Porque la palabra de Dios es como espada, corta, penetrante, te da en tu misma herida, nos da. Y dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. A fin de que el espíritu sea salvo. Y sigue hablando la palabra de Dios. Sea salvo en el día del Señor Jesús. Y el versículo 6 empieza lo siguiente: no es buena vuestra jactancia. Hermanos, ¿cómo podemos ayudar a una iglesia? Cuando entendemos que el pecado trae juicio sobre nuestras vidas. Y si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a huir del pecado, vamos a correr del pecado. Vamos a entender que vamos a tener tentaciones, pero también vamos a entender que son humanas y que fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podamos resistir. Ahora, qué importante es que nosotros podamos entender esto. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El sistema de este mundo está hablando. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4:4. Este es muy fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, yo quiero ver una iglesia avivada. Sé que vos también. Y la solución no es que dejes de venir, para que la iglesia pueda seguir mejor sin vos. Lo que nos conviene a nosotros como cristianos realmente, hermanos, es que tomemos determinaciones en nuestras vidas para nuestro propio beneficio. No hay nada mejor para una persona que estar en paz con su Dios, estar en paz con Dios. Hermanos, si realmente nosotros quienes somos parte de esta iglesia nos comprometemos a vivificar la iglesia que Dios nos dio,
esta iglesia va a seguir creciendo. Y no solamente en número, sí, porque si vamos creciendo, tal vez Dios puede estar tocando el corazón de un joven, de una persona mayor, que quiera tal vez ir al campo misionero y Dios dé los recursos necesarios para que podamos enviar a personas. Para que en la ciudad de La Plata pueda haber más iglesias que estén predicando la sana doctrina. Eso ocurre cuando una iglesia crece. Hermanos, yo creo y estoy consciente de esto, que va a demandar sacrificio de nosotros mismos, como persona primeramente, y luego como iglesia. Yo quiero ver lo que Dios puede hacer en esta ciudad. Pero para eso necesitamos avivarnos, mantener, así como Pablo decía a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pastor, el pastor de una iglesia. Tal vez estaba desanimado, ¿sí? Así como vos te desanimas muchas veces. Pero la palabra de Dios nos exhorta que avivemos el fuego del don de Dios. Ese don que Dios te dio, no lo guardes. ¿Sí? ¿Entendés? Una iglesia puede ser totalmente, en una manera de decir, avivada. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo podemos avivar la iglesia? Cuando ponemos las prioridades correctas en nuestras vidas, cuando entendemos que el pecado trae juicio sobre nuestras vidas y cuando caemos en la realidad de que el tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿Cuánto tiempo más estás en este mundo? ¿Cuánto tiempo más para que Cristo venga? ¿Y si viene hoy? ¿Qué hicimos hasta ahora? Si viene mañana, ¿qué habremos hecho esta mañana? Aquí un mes, un par de años, ¿qué habremos hecho? El tiempo es corto. La palabra de Dios dice, Salmo 90, 10, y el versículo 12 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo pasa volando. Ya entramos en febrero. ¿Qué te cuenta eso? Rápido. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos perdiendo tiempo? Podemos avivar la iglesia de Cristo hoy. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículo 16. No dejes para mañana. Toma la decisión de hacerlo hoy. Hermanos, que juntos podamos crecer, que juntos podamos avivar la iglesia que Cristo nos regaló, donde estamos siendo parte de su cuerpo. Pongamos las prioridades. Entendamos que el pecado trae juicio en nuestras vidas y corramos de ello y caigamos en la realidad que el tiempo es corto. Es una manera correcta en que podemos avivar una iglesia. Te invito a que puedas orar conmigo en esta